Gracias. Vamos a continuar, hermanas, con lo que estamos hablando, ¿verdad? En esta tarde, ayer hablamos un poquito, anoche, acerca de lo que la palabra de Dios, cómo nosotros hemos visto el proceso de cómo el Señor ha mantenido su palabra y por qué ha mantenido su palabra y vimos algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para mantener su palabra? Definitivamente, algo que yo les dije ayer, hermanas, es la palabra de Dios. Por lo tanto, va a permanecer. No podemos decir que no porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y eso es lo que prevalece, ¿verdad? Eso es lo importante. Así que hoy quisiera compartir con ustedes un poquitito más de esto, algunas otras cosas que encontramos en la palabra y que nos ayudan a nosotros. Así que vamos a continuar aprendiendo y disfrutando, porque sí que disfruté ahorita. Dije yo, híjole, yo voy a tener que... ¿Saben qué? Eso, a nosotros aquí en Guatemala ese juego le llamamos totito, ¿verdad, hermana Milda? Tan alegre jugar totito cuando uno le junta las tres, como dijo Alicia, las tres en hilo totito, decimos nosotros. Entonces, disfrutamos también, ¿verdad, hermanas? Y también traigo una dinámica para ustedes, porque ayer les decía yo que para que la palabra de Dios no se hubiera quedado olvidada, Dios utilizó personas para que se vaya transmitiendo, transmitiendo. Y hoy nos está utilizando a usted y a mí para transmitir esa palabra. Entonces, vamos a ver qué ha hecho Dios. Pero yo quiero empezar con algo que yo ayer dejé para hoy, para empezarlo. Tal vez es un tanto negativo lo que voy a mencionar y lo como voy a empezarlo, pero yo quiero, hermanas, que estemos conscientes de que hay dentro de todo ataques que el enemigo ha hecho y que usted y yo no estamos exentas de los ataques del enemigo. Si yo les preguntara ahorita, levanten la mano las que no tienen ningún problema, ninguna dificultad, nada malo, todo es feliz, estoy convencida que nadie va a levantar la mano. Nadie. Todas tenemos algo por lo que usted está orando. Por algo estamos orando en este momento. Hay algún problema. ¿Por qué? Porque el enemigo no se duerme. Y bueno, dentro de lo que es mantener la palabra, pues también el enemigo ha hecho muchos ataques para destruir la palabra de Dios. Pero algo que yo leía dentro de todo es que en la mayoría de lugares donde han intentado destruir la palabra de Dios, ahí es en donde más Biblias existen ahora. Tenemos que la prohibieron, obviamente prohibieron la Biblia desde hace mucho y siguen prohibiendo la Biblia en muchos países donde no quieren que se lea, que se aprenda. Estaba escuchando yo a una mujer que estaba comentando de que en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron judíos que se tragaban las hojas porque si les encontraban la Biblia los mataban. Entonces se aprendían un pedazo de memoria y se lo tragaban, ¿verdad? Para que se tragaban ese papel para que no se lo encontraran. Entonces, hermanas, yo digo, bueno, y nosotros no necesitamos tragárnoslo ahora, pero tampoco nos lo aprendemos y ojalá que sí. La prohibieron, quemaron sus páginas, mataron a los traductores, mataron a quienes hallaban leyéndolos en busca de fortaleza y consuelo. Ahí es donde encontramos nosotros tantas respuestas, pero si los encontraban, los mataban. Dice que en el año 167 después de Cristo, este hombre Antíoco Epífanes ordenó destruir todas las copias de las Biblias, o sea, todo lo hebreo del Antiguo Testamento. Obviamente no lo logró, ¿verdad? Porque si no, no la tuviéramos nosotros. Y hermanas, si los enemigos hubieran acabado con ella, entonces nosotros no tendríamos ningún mensaje por el cual estuviéramos nosotros ahorita predicando. No habría una razón por la cual nosotros estuviéramos hablando. ¿De qué estaríamos hablando si no había Biblia? ¿Para qué nos hubiéramos reunido si no habría Biblia? Bueno, es que no hay, entonces no nos reunamos, pero como Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar conocerle de Él, por eso ha mantenido su palabra. Dios sabe lo que ha hecho. Otro de los ataques es que este William, eso no les digo el apellido porque no me lo sé, digo, me cuesta leerlo,
sobrevivió a la quema de ejemplares y también a su propia ejecución. A él lo iban a matar, eso fue en 1536, lo iban a matar y estaban quemando todas las Biblias que podían encontrar, y como él tenía una y él la defendió a capa y espada, pues casi lo matan, pero sobrevivió dentro de todos los que pudieron haber muerto en ese momento. También hablamos de que antes de que se inventara la imprenta, ya habían porciones de la Biblia más o menos en 33 idiomas. Vean esto, hermanas. A pesar de los ataques, se siguió, se siguió. Antes de la imprenta, estamos hablando de que en la época de Martín Lutero fue cuando empezó la imprenta, y antes de eso ya habían Biblias en 33 idiomas. O sea, la Biblia ya se había difundido a lo grande, hermanas. Gracias a Dios por eso. Israel en sus sinagogas conservaban copias de las escrituras y las siguen conservando, y ahora pues ya de diferente manera. Entonces, hermanas, podemos concluir aquí diciendo que ni el deterioro ni los ataques pudieron acabar con la Biblia. No se puede. No lo van a hacer, no lo van a acabar. Porque también, hermanas, usted y yo ya tenemos la palabra de Dios aquí. Algo que me llamó la atención de las características que mencionó Alicia fue una hermana que tenga un buen testimonio. Saben, hermanas, cuando nosotros damos un buen testimonio es cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Cuando nosotros hacemos viva la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos que la palabra de Dios no la tenga que explicar, porque mi vida explica qué es la palabra de Dios. Porque mis acciones dan a entender lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que yo hago y digo es la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero fíjense que yo conocí a una compañera cuando yo estaba estudiando en el seminario, pero ella cada vez que hablábamos, ella hablaba de un versículo bíblico. Y yo le decía, fíjate que me pasó tal y tal cosa, pero mira, la Biblia dice ta, ta, ta. A mí cómo me inspiró, yo dije, es verdad, yo quiero aprender muchos versículos de memoria, porque ella no me aconsejaba, pues yo pienso, no, ella me aconsejaba con la palabra de Dios. Ella me decía, la Biblia dice. Hermanas, ¿cómo aconsejamos a nuestros hijos? ¿Con la palabra de Dios o con nuestra experiencia? Pues es buena nuestra experiencia, ¿verdad? Los errores que cometemos nos ayudan a ayudar a nuestros hijos a que no vayan a cometer los mismos errores, por lo menos en una parte. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy ay, ahora está mi hijo metido en un problema de cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea drogas, ya sea de mujeres, ya sea de millones de cosas que hay, lo que sea. ¿Cómo yo le voy a aconsejar? Bueno, yo tengo que saber qué dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto entonces, hermanas, usted y yo buscamos la palabra de Dios para poder enseñarle a otras personas? Muchos líderes políticos y religiosos, hermanas, buscaron con todo el empeño destruir la palabra de Dios. Trataron la manera de que otros no siguieran escuchando la palabra de Dios en diferentes formas, ¿verdad? Muchos se valieron incluso del poder que tenían como autoridad para poder destruirlo, para poder hacer lo que querían. Ahora nosotros nos podemos valer del lugar en donde estamos para compartir la palabra de Dios, para poder hablar con otros también. Mucha gente hereje, por así decirlo, porque, bueno, en realidad eran herejes, le dedicaban lealtad a la política, a la religión, pero no a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, escuchen todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? O sea, lo que dicen es correcto, pero lo que hacen no es correcto. Hermanas, a veces nosotros hacemos eso. Hablamos de la Biblia, decimos lo que dice la Biblia, pero no actuamos como dice la Biblia. Y la Biblia quiere que nosotros, o Dios espera que nosotros de verdad hagamos lo que su palabra dice. ¿Qué es lo que su palabra dice? Obediencia, hermanas, obediencia. La Biblia fue una creación de Dios para transformar vidas. Ayer les decía yo que antes eran folletitos, ¿verdad? De la palabra de Dios, y
tratados le llamábamos y se repartían y para cuando íbamos a evangelizar era de ir y de ir y de ir a repartir tratados, ¿verdad? Pero hoy en día, pues las redes. Entonces, la palabra, a través de lo que nosotros hacemos y como lo transmitimos, va a transformar vidas. Si yo le preguntara a usted, ¿qué versículo de la Biblia le ha transformado su vida? ¿Usted tendría un versículo de la Biblia? ¿Qué cosa de la Biblia usted ha dicho, esto ha sido importante para mi vida? Yo les pregunté ayer, hermanas, ¿cuál es su versículo favorito y por qué es su versículo favorito? Qué le hace decir este versículo es mi favorito, me encanta? Como cuando nosotros decimos, ay, a mí algo que me encanta comer es tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Qué comida le gusta a usted? ¿Y por qué? El sazón, el sabor, ya sea algo dulce, algo salado, ¿qué es lo que comemos? Depende de los gustos. Bueno, ¿qué me hace a mí decir ese versículo es mi favorito? Porque llegó a algo. Algo hizo para que yo me fijara en ese versículo. Dios transforma a través de su palabra. Dios ha transformado. Hermanas, cuando usted tenga que decir un versículo a algún familiar, a algún amigo o a alguien, no lo dude. No dude en hablar de la palabra de Dios. Usted no sabe qué impacto va a ser para esa persona. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted decide, ay, voy a llamar a alguien, y de repente se le pasa el día y no la llama. Y después cuando usted la llama le dice, ay, mire, he estado pasando por problemas desde ayer. Y uno dice, ay, mejor la hubiera llamado, ¿verdad? Tal vez le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo en cierta oportunidad me dieron ganas de llamar a una amiga y se me pasó el día, se me pasó otro día y al final hasta como a los 8 días la llamé. Y cuando la llamé yo le dije, ¿sabes qué? Desde tal día estoy pensando en llamarte. Ay, me dijo, si me hubieras llamado, vieras lo que me pasó. Y me describió toda su tragedia, ¿verdad? Dije, bueno, es el Espíritu Santo el que permite eso. Y me recordé de ella por un versículo bíblico. La palabra de Dios transforma. El autor de la Biblia, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. No se limitó a criarla solamente, también se ha encargado de su conservación. O sea, Dios no solamente la hizo y allá se quedó, sino que Él ha conservado su palabra porque sabe lo importante que es para nosotros. La palabra de Dios, hermanas, permanece para siempre. Eso es algo muy importante. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, hermanas, Dios no se limitó definitivamente a solamente crearla, sino que Él ha mantenido su palabra. Isaías 48 habla de lo que dice ahí, hermanas, que nuestro Dios permanece, que su palabra permanece para siempre. Isaías 48, pueden buscarlo, hermanas. Esta afirmación entonces, hermanas, es muy cierta a pesar de que no han sobrevivido ni un manuscrito de los originales. ¿Se recuerdan que anoche yo les dije que no hay manuscritos originales porque fueron hechos en papel, en material perecedero, material que se va a destruir, entonces no va a permanecer, pero eso no quiere decir que el contenido haya desaparecido. Desaparece el original, pero el contenido no ha desaparecido. Entonces, la palabra de Dios es algo que permanece para siempre. Estas entonces, hermanas, han sido escritas, la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros seamos transformados y creamos en un Dios que permanece para siempre. Las evidencias no solo son de una forma académica y mental, ¿verdad? No es para que nos llenemos de conocimiento y yo me entere. Hay mucha gente que eso hace. Se llena de conocimiento y sabe tanto de Biblia, pero no lo lleva a la práctica porque no ha logrado amarrar eso. Hace unos años, como 3 años, nosotros pasamos con mi esposo por una época muy difícil, ministerialmente hablando. Entonces, fue tan terrible, o sea, para mí fue feo, pero ¿saben qué algo que a mí me tenía entre la espada y la pared era que yo le decía a una hermana, yo lo puedo explicar teológicamente, o sea, yo sé lo que está pasando, yo puedo entender lo que está pasando,
porque si yo lo estudio, yo lo entiendo, no me da pena, yo sé y se lo puedo explicar. El problema es que lo estoy viviendo y no sé cómo manejarlo. Eso es el reto de la palabra de Dios. Que usted y yo sabemos que dice la palabra de Dios. La Biblia dice muy claramente, mujeres, sométanse a sus esposos. Claro, lo entendemos, lo sabemos, lo hemos estudiado, hemos oído mensajes, tal vez usted lo ha leído en la Biblia, usted lo ha estudiado, ha sacado un montón de aplicaciones, excelente, lo sabemos todo, pero a la hora de la práctica siempre viene algo que nos mueve y nos desbalancea. Pero la palabra de Dios transforma, hermanas. La Biblia que tenemos definitivamente, hermanas, es la misma palabra inefable. Vean esto, hermanas. Esta ha sido una creación para transformar. Empezamos desde aquí con estos papiros y que tal vez no entendemos, pedazos de papel que se deterioran, luego llegamos con ya la Biblia ya un poquito más formada, un poquito más ya detallada, ya arreglada, y ahora estamos aquí. ¿Vieron cómo la palabra de Dios sigue? Hermanas, puede que la gente diga sí o no use su dispositivo, porque aquí en Guatemala hay un grupo de personas que no quieren que se usen dispositivos para la palabra de Dios. Hay iglesias incluso que no quieren que se use. Pero cuando yo miro esto, yo digo cómo Dios ha mantenido su Biblia. Y Dios sí usa la tecnología, porque es para expandir. Es que si hubieran habido celulares en el tiempo de Moisés, Moisés le manda un WhatsApp a Faraón para avisarle que ahí llegaba dentro de un rato, mostrarle ¿cómo se llama? Uno de los milagros que Dios hizo. Y si no, Moisés se les hubiera dicho, miren pues mucha, cuando yo les mande un WhatsApp, todos salimos, porque ahí el ángel nos dijo que nos vayamos de aquí. No fue así, ¿verdad? O sea, pero si hubiera habido celulares, yo estoy segura que Moisés sí hace eso. Le manda un mensajito a todo el mundo y todos enterados. O hubiera creado un grupo, miren, hubiera creado un grupo, pueblo de Israel. Todos los judíos en un grupo. Y entonces ya, cuando caía el mensaje, ya vino el ángel, ya todos sabían, ¿verdad? Todo que tenían que estar listos. Eso, así hubiera pasado. Él no lo hizo así porque en ese momento no existía. En ese momento estaba esto. En ese momento solo tenía lo que podía Moisés, entonces él se comunicó de la forma que él pudo comunicarse. Después, a los años, esa Biblia de Casiodoro de Reina es de 1569. Ya eso, cuando ya fue la imprenta, ya no hubieron tantos copistas como anoche estábamos hablando, sino que ya fue de impresión, ¿verdad? Y ahora pues ya que se va transmitiendo la palabra de Dios de otra forma, ya se va, no como usted y yo, no como ellos lo hicieron en ese momento. Entonces, así es como ha ido la palabra de Dios. Hermanas, la palabra de Dios no se detiene, porque tiene como caminar porque usa la tecnología. Dios usa la tecnología. Si Jesús hubiera tenido la tecnología que nosotros tenemos, hermanas, Jesús hubiera hecho un grupo de sus discípulos. Hubiera hecho un grupo de WhatsApp de sus discípulos. Les hubiera mandado una invitación ¿cómo se llama? En Facebook. Hubiera pasado todos sus milagros en Instagram. Y así hubiéramos mencionado todo lo que se usa hoy. Él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho. Cuando le hubieran hecho preguntas, les hubiera dicho, bueno, pues googleenlo, váyanse a Google y averigüen qué significa eso si no lo entienden. Les hubiera dicho Jesús. Pero Jesús fue, y saben que Jesús en sus parábolas, en su tiempo, en lo que hizo, utilizó lo que estaba ahí en el momento. Él utilizó, las parábolas hablan de lo que ahí se hablaba. ¿Por qué él habló del higo, de la higuera? ¿Por qué habló de eso? ¿Por qué habló de la vid? ¿Por qué no habló de un palo de naranjas? Porque la vid era lo que ellos entendían. ¿Por qué habló de ovejas? Si hubiera estado aquí en Guatemala, tal vez hubiera hablado de ganado, de vacas, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué no habló de eso? Porque en donde estaba eso era lo que prevalecía. Jesús habló de lo que estaba en ese momento. Entonces, hermanas, ¿cómo ha llegado la Biblia a nuestra vida? ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días? Vamos a ver, hermanas, que la Biblia es, sin lugar a dudas, la misma palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. No podemos tener ninguna duda de eso.
Si usted se acerca a la palabra de Dios, siempre acérquese sabiendo, hermana, que la Biblia es la misma palabra infalible, el mismo Dios que le habló a Adán, el mismo Dios que le habló a Noé, que después le habló a Moisés, a Abraham, a Moisés, y así nos podemos venir durante todo el Antiguo Testamento. Y el mismo que habló con Pablo cuando lo confrontó, y el mismo que le explicó a Juan que tenía que escribir en el Apocalipsis, ese es el mismo Dios y es la misma palabra que tenemos nosotros hoy. No puede haber tela de duda, hermanas. No piense usted, ¿y será que esto se cumple? Yo sé que como humanas puede pasar eso, ¿verdad? Pero Dios se ha encargado de preservar con detalle todo, todo lo que Él ha comunicado a su pueblo. Dios no se equivoca, hermanas. Dios se ha encargado de detallarlo, de enseñarlo, de que nosotros lo vivamos, lo entendamos, lo apliquemos a nuestra vida. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. Mateo 5:18. Quiero que vayamos, hermanas, a Mateo 5:18. Esto es una palabra segura y completa. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Por supuesto, eso lo estoy leyendo yo en otra versión, porque la Reina Valera 1960, Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Y aquí dice, ni la letra más pequeña. ¿Saben por qué, hermanas? Porque creo que sabemos que la iota, porque realmente lo que dice ahí de J es una iota, es en la letra, el signo más chiquito del alfabeto griego. La iota era el signo más pequeñito. Entonces todas las letras pues tenían diferente tamaño y como nuestras letras, pero esa era un signo prácticamente y era el más pequeñito. Entonces lo que Jesús está diciendo ahí es, ni siquiera ese punto, no es un punto, es un signo, pero ni siquiera un punto que apenas se logre ver, ni eso va a quedar sin cumplirse. Pero para que se sepa eso, tengo que tener todo el compendio. Y Cristo se ha encargado, Dios se ha encargado de que lo tengamos todo. No hay nada, nada que pase, es lo que dice el Señor Jesucristo. Lo que Él está haciéndonos ver es que hasta los signos más pequeños son tan importantes para Dios porque es parte de lo que va a hacer cambios en mi vida. Tal vez un versículo que para usted no tiene sentido, para mí ha sido, lo máximo. Tal vez un personaje que para usted es tan conocido, para mí fue importantísimo en un momento crucial de mi vida. Y algo que la palabra de Dios tiene, hermanas, y que por eso prevalece la palabra de Dios, es que usted puede leer el mismo versículo 1000 veces y 1000 veces usted va a aprender algo de ese versículo. Usted puede que lea hoy una cosa y lo vuelva a leer mañana y pasado y todo el mes y cada vez usted va a sacar una enseñanza de ese versículo. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que es más fácil que el cielo y la tierra pasen y que pase y que se destruya. Es más fácil que todo esto se descomponga. Esa es la idea del versículo. Miren, es más fácil que se destruya el cielo, que se destruya la tierra, que pase el fin del mundo, que ustedes se mueran. Es más fácil eso a que la palabra de Dios se destruya o que no se cumpla. Eso no va a pasar, dice el Señor Jesucristo. Todo puede pasar, menos el que la palabra no se cumpla. Hermanas, esas son palabras alentadoras, ¿verdad? Mateo 5:18 para mí ha sido alentador, porque entonces yo sé que lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios es real y verídico. Entendemos claramente que nosotros como hijos de Dios no vivimos no por convicción, sino no vivimos por sentimiento. Hoy el mundo está por sentimientos, ¿verdad? El mundo viene y dice, mira, es que a mí me gusta, yo soy mujer y me gustan las mujeres, pero ¿te sientes bien? Sí, bueno, entonces dale, sentimiento. Así lo ve el mundo. Pero la palabra de Dios no lo ve así. Entonces Dios nos marca a nosotros que nosotros vivimos por convicción. Mi vida es convicción.
de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por fe. Yo creo firmemente lo que dice la Biblia, y si la Biblia dice que Dios crió hombre y mujer, pues Dios crió hombre y mujer. Por eso me gustan los hombres y por eso a los hombres les gustan las mujeres. Eso es convicción, seguridad, no hay otra cosa. Entonces, hermanas, cuando el Señor enseña esto, Él lo que está diciendo no es si ustedes se sienten bien o no se sienten bien con la palabra de Dios. No es si, bueno, es que no estoy muy segura. No, no se trata de eso. Se trata de que es mi palabra. Y mi palabra sí se va a cumplir. Este mundo puede ser destruido. Y es mucho más fácil que se destruya el mundo a que una de esos puntitos que tiene la palabra sea destruida. No, no va a pasar. No va a pasar porque la palabra de Dios se cumple, dice el Señor Jesucristo. Cristo entonces nos enseña que la verdad de la palabra y de cada parte de ella es segura y que no se puede encontrar nada tan duradero en ninguna otra parte, sino solo en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios. Antes, hermanas, la gente hablaba mucho o decía, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que también allá, voy a dejar mi Biblia abierta en el Salmo 91 ahí para que Dios me guarde durante la noche. Eso decía la gente, ¿verdad? La verdad no sé de dónde venía esa tradición que ellos hacían, pero lo que ellos tenían en mente era como usar la palabra como un amuleto que la gente usa, ¿verdad? Usan amuletos y esto es de mi buena suerte. Entonces algo así usaban la Biblia. La voy a dejar aquí para que no me pase nada en la noche. De todas formas, eso no es lo que Dios quiere. Y si le iba a pasar, le iba a pasar aunque estuviera ahí la Biblia. Porque lo que Dios quería era que ese Salmo 91 fuera vida en mí, fuera mi vida. Eso es lo que Dios era lo que Él quería. Saben, yo he oído muchos testimonios ahorita con esto de la pandemia. Posiblemente estoy segura que pasó allá con ustedes también porque ha pasado, es parte de lo de la pandemia. Pero hubo un hermano aquí en la iglesia de nosotros. Él tiene muchas enfermedades, así que cuando le dio el COVID, pues obviamente se le iba a complicar porque él ya estaba propenso a muchas cosas. Se le complicó, se puso muy grave, muy grave. Fue a terminar el seguro. En el seguro, al final, le quitaron el teléfono y en eso me dijo mi esposo que él ya no estaba contestándole los mensajes y estábamos en eso, ¿verdad? Esperando qué pasa. Le escribimos al hermano y el hermano de él dijo que ya le habían quitado el teléfono y no sabía. Pero miren, hermanos, la esposa dice que él le dijo, vete porque te vas a contagiar. No, le dijo, yo no me voy a contagiar. Yo aquí me quedo contigo y aquí me quedo contigo y si nos morimos juntos, le dijo ella, ¿verdad? Y miren, hermanos, se hizo 7 veces la prueba la hermana, 7 veces. Porque a cada poco le decían, vaya a hacerse otra vez la prueba, vaya a hacerse otra vez la prueba. ¿Tiene algún síntoma? Sí, me siento mal, pero a veces tal vez hasta era psicológico la pobrecita. 7 veces se hizo la prueba. ¿Y saben qué, hermana? Las 7 veces salió negativo. Y ella estuvo durmiendo con el hermano, dándole la comida, apoyándolo, ayudándolo, hasta que pues ya lo tuvieron que ir a dejar al hospital y allá no se pudo más. Pero ella estuvo ahí y él estuvo grave. ¿Saben? A eso los dos son hijos de Dios, pues, ¿verdad? Porque los dos son cristianos, pero me llama la atención. Y yo le decía a mi esposo cuando ella contó eso, porque todo el mundo, ¿verdad, hermana? Y no hay no, gracias a Dios. Y usted no. ¿Cuántas pruebas lleva? 7, dice. Exacto, va a probar, pobrecita. Entonces, hermanas, ahí sí se cumple lo que dice el Salmo 91, caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, más a mí no llegará. ¿Por qué? Porque Dios así lo decide. Porque su palabra es lo que lo dice, no lo que digo yo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay nada más duradero que ella. Porque es la palabra de Dios, es su palabra la que Él quiere que nosotros vivamos en nosotros mismos. Deberíamos, hermanas, de tener en nosotros esa seguridad de que cualquier cosa que la Biblia dice se va a cumplir, porque así lo dice la Biblia. ¿Qué significa entonces, hermanas, para usted y para mí? ¿Qué significa que cada parte de la Biblia se cumpla al punto
que usted y yo puedo estar convencida. ¿Qué significa? Significa, por lo menos, una cosa. Significa que yo puedo estar tranquila en medio de las situaciones, aunque mi vida física esté angustiada. Job, por ejemplo. ¿Job dejó de creer en Dios? No. Job dejó de decir, bueno, no, entonces no es cierto. No, él permaneció firme aunque le pasara lo que le pasara, sin saber qué estaba pasando ahí arriba. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía que la palabra era, que lo que le estaba pasando era cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, es parte de lo que él estaba haciendo. Entonces, definitivamente, hermanas, no hay nada en lo que Dios ha dejado en su palabra que no sea importante. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo aquí en Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde, quiere decir que todo es importante. No solo que todo se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque es importante. No es que se va a cumplir porque hay que cumplir, sino porque tiene un nivel de importancia para cada una de nosotros. Así que Dios no puso nada en la Biblia por azar. ¡Ay, se me escapó! No, hermanas, eso no puede ser. Dios no hizo nada en su palabra porque, ay, ese versículo no lo tenía que hacer, no lo tenía que decir. Esa parte no la tenía que hacer. A veces hacemos estudios y de repente decimos, ¿verdad? O cuando yo estaba haciendo este estudio, empecé a escribir y después empecé a leer porque me di cuenta pues que tenía un montón de errores porque solo estaba escribiendo. Tenía errores ortográficos, errores de un montón. Empecé a leer y a leer. Ah, no, pero esto no lo debo de poner, lo quité. Ah, esto no es importante, lo quito. Ah, esto sí, esto lo voy a dejar. Esto es importante que lo sepamos, lo pongo. Eso no, o sea, pero yo tuve que revisar mi material para que yo supiera qué es lo importante y qué debo quitar. Dios no hizo eso, no tuvo que revisar nada, porque Él lo que hizo, lo hizo con la plena seguridad de que lo que estaba haciendo era su palabra. Hermanos, busquemos Mateo 24:35 también, por favor, que es casi lo mismo que este versículo. Mateo 24:35 dice, hermanas, dice, lo vamos a leer, 24:35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es lo mismo, otra vez. ¿De qué está hablando Jesús? Aquí está hablando de su segunda venida, le está explicando a los discípulos, porque ellos preguntaron cuándo vas a implantar tu reino. Aquí en estos capítulos, ellos vinieron y le dijeron, bueno, Señor, y queremos saber si ya va a ser el fin del mundo. ¿Por qué tenían ellos eso en la mente? Porque ellos estaban pensando en un Cristo político, en un Cristo más en cuanto a como David, pues. Él estaba pensando en que David fue rey y ¿qué hizo? Peleó y logró la paz y la tranquilidad para el pueblo de Israel. Eso estaban pensando ellos en Jesús. ¿Este es el Mesías? Sí, este es el ungido. La palabra Mesías significa ungido. Este es el ungido, o sea, es el apartado de Dios, es el que va a venir a liberarnos. Sí, sí, ya nos dimos cuenta que es este, estamos convencidos que es este, pero él tiene que poner su reino. Esa era la mentalidad, un reino político. No era, la mente de los discípulos no era un tanto un reino religioso, igual que el pueblo de Israel. Entonces, ante todo eso, ellos vienen y le preguntan, bueno, Señor, pero y tanto que nos has hablado de todo eso, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Pues, ¿qué estás hablando? O sea, si va a ser el fin del mundo, quiere decir que tú vas a implantar tu reino. Y viene Jesús y les empieza a dar todo lo que todavía tenemos que ver nosotros que va a pasar, ¿verdad? Porque hay cosas que no han pasado. Y empieza Jesús a dar todo ese discurso, capítulo 24, 25, 26 casi, en donde Él les explica todo eso. Y en ese contexto, con ese fondo, es que Jesús les dice a ellos, no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. O sea, lo que Él les está diciendo es, lo que yo les estoy diciendo es real, es verídico, se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir, hermanas. Definitivamente la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es que podemos estar seguras que no hay nada en la ley que no sea importante. Nada que se haya puesto ahí porque se le escapó a Dios, porque se le olvidó a Dios. No. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. La comparación que la Biblia hace, hermanas,
en cuanto a esto es la firmeza y la seguridad de la palabra de Dios. He mencionado mucho esto, hermanas. ¿Saben por qué? Porque yo quisiera que al finalizar estas 3 conferencias, ustedes puedan estar convencidas que es importante de 1000 formas compartir la palabra de Dios. Porque no es lo mismo que usted me comparta un libro, cualquiera, un libro, que después yo he leído libros en donde le he encontrado un montón de errores. Y hay libros en donde uno piensa, pero eso será así. No necesariamente. Yo veo que la Biblia dice otra cosa. Pero la Biblia no, hermana. La Biblia es la palabra de Dios. Esto nos debe llevar, hermanas, a entender que usted y yo debemos compartir la palabra de Dios de todas las formas posibles. Deuteronomio nos dice que nosotros tenemos que compartirla a nuestros hijos. El Señor Jesucristo dijo que nosotros teníamos que ir y predicar el Evangelio. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas al mundo. O sea, una y otra y otra y otra vez se repite que usted y yo tenemos que compartir. ¿Cómo va a prevalecer la palabra de Dios si nosotros no vamos a compartir su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo va a prevalecer la palabra de Dios si nosotros no vamos a decir lo que hay en ella? Vemos cambios en el mundo, hermanas, cambios radicales, cambios terribles, guerras, terremotos, ahora esta pandemia. Y ¿saben qué, hermanas? Esta pandemia, muchas cosas, por lo menos en mi época, muchas cosas se dieron en ciertas partes del mundo, ¿verdad? Que hubo un terremoto en tal país. Bueno. Que hubo una guerra en tal país. Incluso la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron más en ciertos países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues, según lo que yo leo en la historia, sí hubo influencia, pero no tanto, pues, porque aquí no llegó todo eso. Bueno, en ciertas partes, pero esto de la pandemia ha sido mundial. O sea, vayamos a donde vayamos, usted dice COVID y todo el mundo le va a entender, ¿verdad? Usted dice COVID, todo el mundo va a salir huyendo y no se acerca a usted porque va a pensar que usted está contagiada. Entonces, todos vamos a entender qué es eso, ¿verdad? Todos entendemos. Cuando dicen, no, es que lo pusieron en cuarentena, ya entendimos. No, es que no quieren que tal cosa porque parece ser que dio positivo, ya entendimos. Entendimos. Dios quiso unir al mundo entero en una sola cosa, esta pandemia, en una sola cosa. Entonces, así como Él nos unió y Él quiso que nos uniéramos, Él quiere que nosotros compartamos a todo el mundo la palabra de Dios. Miren, hermanas, hay un montón de gente que se dedica a poner en postes versículos de la Biblia, en postes, en la calle, en paredes, y eso ha ayudado a que otros pasen leyendo. Nosotros no sabemos qué impacto va a hacer. Hicimos una actividad con los jóvenes nosotros y los dividimos en grupos y les dijimos que pidieran permiso en ciertos lugares de aquí, del pueblo donde vivimos, y que pidieran permiso a ciertas personas y que cada grupo iba a hacer un dibujo con un versículo bíblico. O sea, la idea era compartir la palabra de Dios. Y bueno, entonces varios dijeron, mire, hermano, yo lo quiero en mi casa. Yo allá en la casa de mi tía dice que está bien. Yo en la casa de no sé qué. Lo hicimos varias veces, eso fue antes de la pandemia. Hicimos como 3 o 4 veces eso. Así que llenamos alrededor de como 15 a 20 dibujos. Hicimos. Perdón. Más o menos como 15 a 20 dibujos, en diferentes puntos del pueblo, con versículos. Hermanas, cada vez que yo paso por esos lugares, recuerdo, ¿verdad? Cuando los chicos estaban ahí haciendo sus dibujos y paso leyendo el versículo. Yo no sé cuántas personas han pasado leyendo ese versículo y su vida ha sido transformada a través de leer ese versículo. Esa es la razón, hermanas, por la que Dios le dice a sus discípulos que sigan y que sigan compartiendo la palabra de Dios. Nuestras mentes se llenan muy fácilmente de asuntos del mundo que tal vez no son edificantes. Oiga usted una canción y se le va a quedar. Hable de cierto tema y se lo va a grabar. Platique con alguien de algún chisme y se le va a grabar.
Cuéntele a alguien tal vez alguna historia y se le va a quedar. Entonces, ¿por qué nosotros no influimos en contar la palabra de Dios para que se le grabe? Entonces, ¿por qué usted y yo no contamos nuestro testimonio? Saben que a veces creemos que ni siquiera tenemos un testimonio. Creemos que tiene que ser algo inmenso. Y no. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Yo les estaba comentando a los jóvenes hace unas semanas, la Biblia permanece inquebrantable, les dije yo, siempre que nuestra fe se eleve, porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos así. Y yo les decía, Dios está esperando que usted y yo hablemos de la Biblia y démosle gracias a Dios por los milagros que Él hace. ¿Y qué milagros? Solo el simple hecho de abrir los ojos es un milagro de Dios. ¿Y con qué versículo va a adorar usted a Dios? ¿Saben que la adoración a Dios no es solo cantar un canto con un ritmo suave? No, la adoración a Dios es decirle a Dios quién es Él y tener un estilo de vida adorando a Dios en obediencia. La obediencia es adoración a Dios. Mi vida puede ser de adoración a Dios cuando yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es adorar a Dios. Pero también en mi oración yo debo incluir adoración a Dios. Pero a veces, hermanos, no sabemos ni qué le digo a Dios. ¿Saben por qué? Porque no leo la Biblia. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿han leído salmos donde habla de quién es Dios? Yo me imagino que sí. Piense por un momento, hermana, piense en un salmo que usted haya dicho de verdad, este es el Señor. A mí me gustan mucho los salmos que adoran al Señor. ¿Saben qué otras cosas, qué otros versículos me encantan que son de adoración a Dios? Es Crónicas, cuando Salomón dedica al templo y él eleva una oración tan preciosa. Dice, Señor, no hay otro Dios como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, y en este templo no va a ser capaz de llenar o de soportar tu presencia. Me encanta leer eso, cómo Salomón expresa la grandeza de Dios. Dios es maravilloso, Dios es grande, hermanas, grande, que a veces las palabras es como aquel canto que dice que las palabras no me alcanzan para expresar lo que es Dios. Pero ¿cómo puedo entender yo eso, hermanas, cuando leo la Biblia? ¿Usted ha leído pasajes donde habla de la adoración a Dios? Y si no, hermana, yo la reto, que por lo menos en su oración, usted haga una oración gramatical de la adoración a Dios y adore a Dios con eso, porque Dios se merece que le adoremos, Dios se merece que le exaltemos, porque Él mantiene su palabra. Y de esa forma vamos a hacer que otros también sepan cuál es la palabra de Dios. También tenemos, hermanas, cantos, ¿verdad? Cantos en donde hablan de lo grande que es Dios, de las promesas de Dios. Aparte de los cantos, muchos cantos de quién soy yo y qué quiero yo de Dios, pero los cantos en donde se eleva de quién es el Dios grande y maravilloso, esos cantos nos enseñan. ¿Y saben qué? Son cantos inspirados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesito yo? Leer la palabra de Dios para poder mantener una palabra segura. La palabra de Dios también es una creación para transformar porque su palabra no es simplemente una opinión humana, es la palabra divina a la cual debemos someter nuestra vida en obediencia y reverencia, que era lo que yo les estaba mencionando. Es que no es lo que dice usted o lo que digo yo. Estamos hoy muy metidos en toda esta situación de la agenda globalista, ¿verdad? Yo sé que ustedes han oído mucho de la agenda globalista y quieren enfrascarnos en una agenda globalista, obviamente, donde estemos metidos, pero esa es palabra humana, porque no quieren entender lo que dice la palabra de Dios. Quieren hacer lo que ellos dicen, no lo que la palabra de Dios dice. La Biblia no es palabra mía o suya. La Biblia es palabra de Dios. Entonces, hermanas, la Biblia no tiene más o menos. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres, punto. No hay, bueno, podríamos analizarlo, ¿no? Esa es la orden. La Biblia dice en Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, punto, se acabó. No está diciendo, bueno, pero tal vez fue muy cruel lo que te hicieron. Espérate unos días. No, igual hay que perdonar.
La Biblia dice que yo debo perdonar a mi hermano. Colosenses 3:13 dice que yo debo perdonar como Cristo me perdonó a mí. Así dice, como Cristo me perdonó. No dice, bueno, pero de repente fueron muy malos. Entonces, es que Cristo es Dios. Él tiene otro nivel. No, yo tengo que perdonar como Él, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Esa es la palabra que usted tiene y que yo tengo, hermanas. Esa es la palabra. Entonces, hermanas, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos estar seguras que es de Dios y también reconocer su autoridad suprema sobre nosotros. Eso es lo más importante. Hermanas, debemos reconocer su autoridad, la autoridad de la Biblia en mi vida. ¿Qué hace eso, hermanas? Hace que usted y yo entendamos y que cuando tengamos que cumplirla, pues no sea difícil. No va a ser difícil poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué pasaje de la Biblia le es más difícil poner en práctica, hermanas? Piensen, ¿qué pasaje de la Biblia le es más difícil? Hay mujeres que sí de verdad les cuesta mucho sujetarse a sus esposos. Hay otros que tienen, ¿cómo se llama? Vocabulario muy feo, ¿verdad? Que ofende a Dios. Hay quienes les pasa eso y les cuesta cumplir en eso. Hay quienes les cuesta el asunto de amar a nuestro prójimo porque han tenido situaciones un poquito complicadas con personas difíciles. Entonces, no quieren amar a su prójimo. Y bueno, yo podría darles un gran listado de qué es lo que nosotros no hacemos. Pero ¿qué pasaje de la Biblia a usted le cuesta poner en práctica, hermanas? Yo espero que la palabra de Dios sea la que maneje su vida, no la palabra del mundo. Y yo quisiera, hermanas, voy terminando, pero quise apartar este tiempo. Yo les dije anoche y les quiero repetir hoy. Para que nosotros veamos que la palabra de Dios ha sido guardada, recopilada, transmitida y permanece y es intacta, yo tengo que saberla también, porque los copistas tuvieron detalladamente que hacer ciertas cosas. Hoy, como yo les digo, pues no vamos a copiarlo así, pero podemos transmitirla. Es más, debemos transmitir la palabra de Dios. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero yo les decía ayer y hoy, ¿cómo voy a transmitir la palabra de Dios? Si no la estoy asimilando, si no la estoy aprendiendo, si no la estoy estudiando. ¿Cómo lo voy a hacer? Piensen en eso, hermanos. ¿Cómo voy yo a ser parte de las que transmite la palabra de Dios si yo no estoy ayudando? ¿Y cómo voy a ayudar? Cuando yo leo la Biblia. Así de sencillo. Cuando yo leo la Biblia, hermanas, entonces yo voy a poder transmitir la palabra.